Vamos a poner un ejercicio más. Agrega el otro componente, dije, para que se vuelva un poquito... Ya. Siempre están demasiados... Ya vamos a ver el de serie paralelo, ¿no? Es que ahorita estamos viendo los de serie. Ah, ya. Y algo que les comentaba, ¿no? A mí a veces me dicen, Inge, pero haga otros ejercicios. Esto es para conocer o entender el funcionamiento del diodo. Yo me baso en un autor que se llama el libro de Boylestad, que es de electrónica. De ahí saco mis evaluaciones, de ahí saco los ejercicios. Entonces, obviamente que le voy a dar en el mismo alcance del tipo de ejercicios que hacen ellos, ¿sí? Entonces, también como que para mí no tiene mucho sentido que yo les explique otro tipo de situaciones y les tome otras, ¿no? Entonces, por eso manejo el mismo flujo de ejercicio. Por ahí una vez algo me planteaba. A ver. Yo acá estaba... Yo voy a plantear esta tablita que tengo por aquí. Lo que se me movió por acá. Los diodos LED, ¿sí? Usted ya conoce qué es un diodo LED. Es un diodo emisor de luz, ¿sí? Sin embargo, su voltaje de polarización varía en función de su color, ¿sí? Y aquí yo voy a poner que si el color es ámbar, el voltaje de polarización va a ser de 2.1, si es azul de 5 voltios, si es verde de 2.2 voltios, si es naranja va a ser rojo de 2 voltios, si es rojo 1.8, si es blanco 4.1 y si es amarillo 2.1 voltios. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí?, que cuando usted tiene un diodo emisor de luz, ¿verdad? Usted tiene así, este es su diodo emisor de luz. ¿Sí? Cuando usted polariza este diodo emisor de luz, normalmente va a tener por aquí, digamos que si es un diodo amarillo, este diodo emisor de luz se va a polarizar tal cual como un diodo, ¿no? En este caso voy a poner que es amarillo. Y tiene una caída de tensión de 2.2 voltios entre sus terminales. Y que efectivamente va a haber flujo de corriente a través de este diodo LED. Para nuestro caso es que se prenda, ¿no? Que emita luz amarilla, pero ahí hay una pequeña caída de voltaje de 2.1 voltios. Pero lo que decíamos, ¿no? Ellos no están diseñados para un trabajo en inversa, ¿no? Y lo que soportan máximo estos diodos LED son 20 miliamperios, ¿verdad? Es por eso que usted, por ejemplo, normalmente conecta estos diodos LED con fuentes pequeñas, digamos que está con 5 voltios. ¿Sí? Tiene aquí una pequeña caída de tensión de 2.1 voltios. Para poder limitar esos 20 miliamperios, ¿qué tendría que agregarle aquí al circuito? ¿Resistencia? Una resistencia, ¿verdad? ¿Una resistencia de cuánto? De De 300 para 10, arriba. de 10 kilómetros. De 300 ohmios para arriba. Normalmente ustedes han visto que suele ser de 110 ohmios, 220 ohmios, pues son resistencias bastante pequeñas. ¿Sí? Podemos hacer también el cálculo aquí nos queda menos 5 voltios, más 2.1 voltios y más el voltaje de salida, ¿no? Pero en vez de poner el voltaje de salida, le voy a poner la corriente máxima que yo deseo. Recuerden que es la máxima, lo ideal es que sea un poco menos, pero bueno, le voy a poner 20 miliamperios por el valor de la resistencia.
Por lo tanto, el valor de la resistencia tendría que ser 5 menos 2.1, ¿cuánto es? 2.9, ¿verdad? Sobre 20 miliamperios. ¿Cuánto sale eso? 0,15. 0,15. Vale Ok. 0.14, pero randeó 0,15. Ya, 0,15 ohmios, ¿ya? Ohmios. Es una resistencia pequeñita, ¿no? Voy a aumentarle aquí para más o menos, bueno, dejémosle ahí en los 5 voltios. Ya. Digamos que tengo como una fuente de voltaje de 5 voltios y quiero conectar este diodo amarillo, pues bien lo podría conectar sin resistencia, ¿no? Pero normalmente por protección y porque a nosotros nos han dicho, por lo general, ¿cuál es la que viene comercial? Digamos que hay 10 ohmios, podría yo ponerle aquí una 10 ohmios, no valdría mucho la pena, ¿sí? Que buscando una resistencia comercial. Ahora si por el contrario no tengo 5 voltios, tal vez tengo 12 voltios, entonces yo tengo aquí menos 12 voltios, sería 12 menos 2.1 sería 9,9, ¿verdad? Dividido para 20 miliamperios, ¿cuánto da? 0,49. Ya, bueno. 495. ¿Cuánto da? 0.50. 495. 0.50, ya. Bueno, por ejemplo, en esto que yo le planteé aquí, es casi indistinto el valor que puede tomar, ¿no? El valor que toma en ese punto, ¿no? Pero sin embargo, usted por garantía, porque en algún momento normalmente usted suele asociar una resistencia de 110, de 220, de 330. Usted no ve aquí conectadas resistencias de 1 kilo ohmio, ¿verdad? O de 10 kilo ohmios. ¿Por qué? Porque no necesita, para controlar normalmente este tipo de situaciones, pues normalmente usted asocia con un voltaje bajo y y limitando pues a 20 miliamperios, ¿no? Entonces sí, quedó por ahí un poco, dígame. Es que es 495 ohmios la resistencia. Están errando en el cálculo los compañeros. Ahí eso sí. no, Están dividiendo iba a sobre decir. 1000. Ya, Solo dividen sobre 20 nomás. No, para 0.02, porque es mili. Claro, Eso es tienen que... Claro, Claro, es tienen que verdad lo cuidar. que es. ya. Muy bien, gracias Manuel. Bueno, con lo que nos dice Manuel, pues ahí es más claro. 495 no hay comercialmente que se va a encontrar 495 ohmios, ¿verdad? Entonces le puede poner una de 330. Y con eso usted garantiza que no van a haber más de 20 miliamperios por ahí, porque usted cuando tiene un valor, pues por lo general puede manejar un más menos 10%, ¿no? Un más 10% del valor. Si no tiene de 330, pues podría poner una de... ¿Cuál es el siguiente valor comercial que hay después de 330? Que se me escapa ahora. Digamos que el valor comercial es 445. ¿Sí? Puedo poner una de 445, me va a funcionar, ¿sí? O una de 590, ¿sí? Porque va a ir asociando por ahí los valores, ¿no? No sé si quedó entendido por ahí cómo es que funcionan los comportamientos de por qué siempre ponen esa resistencia baja asociada al diodo, ¿no? Es para poder limitar estos 20 miliamperios a través del circuito, ¿sí? Porque es lo máximo que pueden soportar. Después de eso le va a pasar lo que le pasó a Luis, ¿no? Va a quemar al diodo. Ingeniera, y Una esa pregunta, variable, Ingrid. esa ¿Mande? variable, Una pregunta. Sí, pero un ratito, Abel me estaba preguntando algo que me decía Abel. sí, ingeniera, esa variable de los 20 miliamperes, ¿de dónde lo sacó? Ah, eso es un dato que uno conoce, ¿no? Los diodos LED Ese es máximo suelen, sí, pero su puede nominal variar es un ese. poco.
Sí, es Ah, por ya. lo general, sí. Pero puede variar un poco dependiendo del tipo de LED, pero es lo máximo es esto, ¿no? Ahí normalmente uno lo que suele buscar son 10 miliamperios, pero si le pongo por debajo, en cambio ya no va a prender el diodo, ¿no? Claro. Ya dije, eso era. Por eso no le pone, alguien me decía 1 kilo, no le alguien me decía algo por ahí 1 kilo, pero si le pongo 1 kilo ya no se le va a prender. Ya se consume todito en la resistencia. Claro, o sea, la corriente va a ser mínima por aquí. Va a ser mínima la corriente. Entonces ya la limitó, ya no va a haber circulación, simplemente no se va a prender. No lo va a dañar tampoco, pero tampoco va a funcionar. Y ahora sí, Luis, ¿qué me decía? Hice una pregunta. Lo que es el diodo LED, digamos, él tiene un voltaje máximo que puede soportar, porque, por ejemplo, digamos que le mando 14 voltios a 0.25 miliamperios. Les pregunto, ¿importa lo limitantes son el amperaje o también interviene el voltaje? Ya. Recuerda que este es como un diodo normal. ¿Sí? ¿Sí? Si usted aquí dice, pues como no hay limitantes de voltaje, yo aquí le voy a mandar 48 voltios. Ok, quiere mandarle 48 voltios y le revisa el valor nominal de ese diodo LED. Dice, sí, puede soportar, dice él, dice que puedo soportar hasta 50. Y ahí usted le quiere mandar 48, mándale, pero ahora sí, le va a tener que calcular un valor de resistencia mayor. ¿Sí? Inge, no sé si es mi internet o eso sí, pero se está Sí, trabajando. que se le cortó. Se me cortó. Ya, perdón. Le respondía a Luis, Luis. Los diodos son eso, es abierto, cerrado, y en el caso de los diodos LED se prende, se apaga, o sea, emiten luz o no emiten luz. ¿Qué es lo que puede dañar a un diodo LED? Pues que lo conecte al revés o que le pase más corriente de la que puede soportar, más de esos 20 miliamperios. Entonces, me dice hasta cuánto voltaje puede soportar. Pues recuerda que normalmente los diodos también tienen un voltaje nominal, ¿sí? Seguramente no van a trabajar, y este dato yo lo estoy aquí aproximando porque no es lo que es determinante con cuánto lo conecta, ¿sí? Pero digamos que este trabaja con 50. ¿Sí? Con 50 voltios dice 48 está bien, pero tiene que calcular el valor de resistencia para que no supere la corriente, porque realmente el que le va a dañar es la corriente que circule por ahí. De que puede haber un voltaje máximo que soporte, sí. ¿Sí? De que tiene que haber un voltaje máximo que soporte, sí. En corriente directa nosotros no trabajamos más allá de 35 voltios por lo general en propósito general. Sí, para aplicaciones sencillas, entonces seguramente está oscilando en ese valor, ¿no? No sé el dato exacto de cuánto es el valor máximo, pero lo que usted sí debe saber es cómo se va a polarizar ese diodo y y limitar el flujo de corriente a través de ella. Sí, no sé si por ahí le quedó un poquito más claro, Luis. listo, Inge. ¿Ya? Listo. Bueno, esto era como una explicación, ¿sí? De cómo funcionan los diodos LED, pues funcionan igual que los diodos rectificadores, ¿sí? Solo que ellos son más sensibles, los diodos rectificadores, al igual que el diodo LED, también se daña si le paso más corriente de la que soporta. Ese es el punto en realidad de estos dispositivos, es como su talón de Aquiles, pues es esa, la corriente que soporta. Bueno, continuemos. Una vez que hablamos de estos diodos LED, vamos a hacer un ejercicio con un diodo LED. Y voy a utilizar un planteamiento que normalmente lo hace Boylestad, que es el libro con el que trabajamos, donde van a hacer los ejercicios. Pues él plantea así. Viene 12 voltios
viene un diodo de silicio. Acá hay un diodo emisor de luz. Me dice que es de color rojo. Y acá me dice que hay una resistencia de 330 ohms. Bueno, pongámosle una más alta, de 1 kilo ohm, le vamos a poner. 2.2 kilo ohm le vamos a poner, porque cuando pongo 1 no notan los cambios en los cálculos. Ya. Y aquí dibuja Boylestad así. Pues cuando hay esos tipos de dibujos, pues simplemente quiere decir que este es el terminal positivo de la fuente y que el punto donde esté el GND será el terminal negativo de la fuente. Es decir, que aquí habrán sus 12 voltios. Simplemente vuelvo a redibujar. Y una vez que vuelvo a redibujar, ahora sí este flujo de esta caída de tensión genera un flujo de corriente que efectivamente va polarizando cada dispositivo dentro del circuito. Es decir, que este es diodo 1, que este es diodo 2, cruza por esta resistencia y le va a ir calculando el valor de resistencia. Le pido calcular el punto de operación de los diodos y le pido calcular el voltaje de salida a través de esa resistencia. ¿Sí? Entonces vamos con el primer paso, que es encontrar el circuito equivalente. ¿Sí? Vamos a encontrar el circuito equivalente de ese diodo. Entonces vamos a analizar primero el diodo de silicio, que ha quedado polarizado de esta forma. La corriente está ingresando por aquí, va quedando polarizado más, menos, voltaje diodo 1 y me queda de esa forma. ¿Cómo está polarizado? ¿En inversa o en directa? Directa. Correcto, es una polarización en directa. Circuito equivalente. Cerrado. Una caída de tensión es un diodo de silicio. ¿Una caída de tensión de cuánto? 0,7 voltios. Y hay flujo de corriente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver el diodo rojo. Tengo el diodo de emisor rojo. Viene y la corriente viene en esta forma. Me queda más, menos voltaje en el diodo 2. ¿Cómo ha quedado polarizado? ¿Inversa o directa ese diodo LED? Directa. Correcto. Circuito equivalente. Una pequeña caída de tensión. ¿De cuánto? Voy a mi tablita. 4.1. Ah, no. 1.8. 1.8 voltios. ¿Okay? Entonces, Pero en el caso de ser cuando usted nos ponga con el colores los LEDs. tengo que ponerle el color. O sea, por eso digo, en caso de ser así. Sí. Ah, ya. Y Boylestad también utiliza por ahí unos colores. Entonces, por eso quería hacer este ejercicio. Entonces, tiene 1.8 voltios y hay flujo de corriente porque está polarizado en directa. Entonces, una vez que ya determiné el circuito equivalente de esos dos diodos que tengo ahí, ahora sí voy a reemplazar. Reemplazar, tenía una fuente de voltaje de 12 voltios. El diodo de silicio me quedó con una caída de tensión de 0.7 voltios. El diodo de LED de color rojo me quedó con una caída de tensión de 1.8 voltios. Y acá tenía una resistencia de 3.3 kiloohmios, porque puse 2.2 kiloohmios. ¿Sí? Entonces, yo les pedí determinar primero el voltaje de salida. ¿Sí? Para encontrar el voltaje de salida, a mí se me hace más fácil por la malla.
Me voy a la malla y me Sumo las queda corrientes menos 12 voltios más 0,7 más 0,7 voltios más más 1,8 voltios y más 3.2. puedo poner aquí para calcular de una vez la corriente, sí, 2.2 kiloohmios por el valor de la corriente y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale la corriente? 7,3 menos 7,3. Queda, ¿cuánto es? 0.7 más 1.8 son 2.5 y 12 serían 9.5, ¿verdad? Entre 2.2 kilómetros. ¿Sí está bien? Sí. ¿Cuánto le salió ese cálculo? Ingenio es negativo. No. No, 4.32. 4.32 miliamperios. Ojo, ¿no? Miliamp. Lo que pasó hace un momento, que les hizo énfasis ahí Manuel, ¿no? Los decimales, ¿sí? Manejemos bien la notación científica. 4.32 miliamperios. Miliamperios, sí. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? 9.5 voltios. Correcto. ¿Sí? Como ya determiné esto, pues bien puedo saber que el voltaje de salida es 9.5 voltios. Usted dirá, bueno, si quiere puede hacerlo así, resistencia por corriente, 2.2 kiloohmios, eso ya es como usted se acomode, ¿no? 2.2 kiloohmios por 4.32 miliamperios, le tiene que salir lo mismo, ¿no? O por ahí variándole un poquito los decimales. Y finalmente le pido encontrar el punto de operación de cada uno de los diodos. Vamos a hacer el diodo 1, que es el diodo de silicio. ¿El voltaje en el diodo de silicio de cuánto es? 0,7 voltios. Correcto. ¿Y la corriente en el diodo de silicio es de? 4.32 miliamperios. 4.32 miliamperios. Sí, muy bien, porque las corrientes en serie son iguales. Vale. Y ahora vamos a hacer del LED de color rojo. ¿El voltaje en el diodo LED cuánto es? 1.8. Correcto. ¿Y la corriente en el diodo es de? 4.32 miliamperios. 4.32 miliamperios. Correcto. ¿Sí? Ya hemos encontrado el punto de operación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Yo, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame. ¿Sí me escuchan? En el caso, sí, yo ahorita le Sí. estaba apagado. Ya, en el caso que esté invertido aquí el LED, está invertido ya, ahí es 0, ¿verdad? Entonces Correcto. sería 0 en total todito y ya, o sea, es 0. Correcto. ¿Para qué va a estar resolviendo ahí? Ya. ¿Sí? Muy bien. Interpretación de los criterios, ¿no? Muy bien. Quedamos hasta aquí la clase del día de hoy. Recordatorio, el día miércoles una pequeña evaluación con ustedes. De este